Sofía, América Latina y el Caribe. Seminario El Carisma de la Unidad, su comprensión hecha cultura. Ciudadela El Diamante, México, del 23 al 25 de junio del 2017. Piero Coda, lección número 2. Cuando Dios ve una sala como esta, no ve a Pablo, Paul, Marco, etcétera, etcétera. Ve en tantos hijos suyos un único hijo, el cuerpo de Cristo. Esta es la realidad del pacto. Entonces, hemos sido llamados a entrar en esta realidad para después vivirla, pero hay que experimentarla. Debe ser una realidad que entra en lo profundo del corazón, que penetra hasta la profundidad del corazón, que hace dar un vuelco a nuestra vida. Pero tenemos que entender qué significa ser esta nada de amor para acoger Jesús en nosotros. Les leo otro texto de Chiara donde explica muy bien este ser nada de amor para acoger al Hijo Jesús, también bajo el perfil cultural, porque nosotros estamos aquí no solo para ser hijos en el Hijo, sino para hacer que esta realidad se vuelva principio de transformación social y cultural. La llave es Jesús abandonado, dice Chiara, y lo expresa así en un texto fundamental para atravesar esta puerta. Dice así: Jesús abandonado, porque no es, es. Nosotros somos si no somos. Si somos, no somos. Tenemos que ser sin pensamientos, porque hijos de Dios no tienen pensamientos. Solo cuando no tengamos pensamientos, nuestra mente estará totalmente abierta y recibirá constantemente la luz de Dios y será canal. De igual modo, tenemos que ser sin voluntad para tener la capacidad de la voluntad de Dios y sin memoria para recordar solo el momento presente y vivir estáticos fuera de nosotros, sin fantasías para ver el paraíso con la fantasía, porque el paraíso es el sueño de los sueños. Este es un texto formidable. Yo encuentro paralelo con Juan de la Cruz, cuando explica que quiere decir vaciarse de sí para hacer el castillo interior. Habitable aquí se nos dice cómo ser el vacío de nosotros, por amor. Para realizar el castillo exterior, la presencia de Dios en medio nuestro, y para hacer levadura en la sociedad. No es un ser negativo, es el máximo de lo positivo, porque cuando Chiara dice Jesús abandonado porque no es, ¿qué quiere decir? Que Jesús es verdaderamente Jesús cuando ama con todo su ser, y amando con todo su ser, da todo. En ese momento parece que es nada, porque lo ha dado todo, pero es justamente el Hijo, es la imagen del Padre porque da todo, ¿comprenden? Así que este no ser es un no ser por amor, es la máxima capacidad de amar, es decir, de ser lo que se es. Yo siempre pongo un ejemplo, me impresiona mucho. ¿Conocen una persona que es pobre de todo, que no tiene nada? Madre Teresa de Calcuta es alguien que no tenía ningún poder, que no tenía ninguna riqueza, pero cuando fue a la ONU, toda la platea de la ONU se puso de pie y la aplaudió por 10 minutos. Ningún poderoso de la tierra es como Madre Teresa, y su ser es no ser, es amor, justamente porque ama es sí misma, y este es Jesús abandonado. Concretamente, dice Chiara, nosotros hemos sido llamados a ser así, a vivir así, y da 3 ejemplos: pensamiento, voluntad y fantasía. Por lo tanto, habla de una cultura,
dice que primero que nada hay que estar vacíos de los propios pensamientos para que la mente esté abierta y reciba toda la luz de Dios. Entonces, ser sin pensamientos no significa eliminar el pensamiento, no pensar. Significa estar abiertos al pensamiento de Jesús, al pensamiento de Dios, que se manifiesta después en mi pensamiento. Pero si yo no estoy de acuerdo, no puede manifestarse. Si mi pensamiento no es donado a Dios y no es donado entre nosotros, se convierte en un obstáculo a la luz de Dios. Chiara dice que la luz de Dios está presente en el modo más alto cuando nosotros somos sin pensamiento. En italiano, este término se refiere a uno que no tiene preocupaciones. Chiara intensifica este significado y dice: debo no tener mi pensamiento para tener el pensamiento de Dios, el cual después se manifiesta a través de mi pensamiento, a través de mi carne, pero primero debo acoger su pensamiento. Entonces ven que para hacer esto, este pacto, del cual nace la cultura de la unidad, porque sin este pacto no nace la unidad, son necesarias personas que tienen el enorme valor de perder el propio pensamiento para recibir el pensamiento de Dios, de Cristo, y entonces manifestar plenamente un pensamiento nuevo, a través de su riqueza, de sus talentos, porque los han donado y han perdido antes, habiéndolos transformado en un don. ¿Me explico? Esto es fundamental. Son necesarias personas muy valientes. Esto es muy grande. Si tú quieres ir hacia Dios para dar la luz de Dios allí donde vives, San Ignacio, San Francisco, San Juan de la Cruz, dicen que debes tener esta valentía, que debes atravesar la noche de los sentidos, la noche del Espíritu para acoger a Dios en ti. No es un chiste contemplar Dios, estar en unión con Dios. ¿Me entienden? Chiara ve esta experiencia a nivel comunitario porque nosotros nos ayudamos a hacer esta operación de donar nuestra vida, nuestro pensamiento, los unos con los otros. Alguien decía antes, contando su experiencia, que le ayudó mucho la vida de comunidad. Precisamente de esto se trata. Nosotros estamos llamados a donarnos unos a otros nuestro pensamiento, no apegándonos a nuestro pensamiento, sino hacernos un don recíproco, porque así se convierte en el pensamiento de todos, en el pensamiento de Dios. Esto significa atravesar la puerta del pacto. Después Chiara dice una segunda cosa. Es necesario ser sin voluntad para tener la capacidad de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no debo tener proyectos simplemente míos. Ustedes saben cómo sucede. Por ejemplo, yo entiendo el proyecto de Sofía Latinoamericana. Comprendo que tiene que ser de cierta forma y llevo adelante el proyecto cueste lo que cueste. Si haces así, estás haciendo tu voluntad. Es necesario expresar completamente la visión que cada uno tiene del proyecto, pero además hay que saber perderla, saber donarla. Si es de Dios, seguirá adelante y surgirá en el momento que Dios quiera. Por lo tanto, es un ejercicio, una gimnasia extraordinaria para formar campeones de la cultura de la unidad. Tercer elemento. Dice Chiara, es necesario ser sin memoria para recordar solo el momento presente y vivir estáticos fuera de nosotros. Nosotros estamos aquí en este momento, cada uno de nosotros tiene una memoria histórica, pero si yo estoy atrapado, apegado a esa memoria, puedo impedir a mí y a los demás acoger lo que Dios nos quiere decir en este momento. Si yo dejo de lado mi memoria,
la ofrezco, vivo fuera de mí, toda la riqueza que hay emergerá. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo pierdo mi memoria? Yo les cuento lo que viví con Kiara, lo que aprendí con Kiara, pero lo hago tratando de vivirlo con ustedes como si fuera la primera vez. Por lo tanto, no quiere decir que no recuerdo aquello que he entendido, sino que lo vivo como si lo descubriera por primera vez. Por tanto, pensamiento, voluntad, memoria. Después Kiara dice esto, que es muy original, mística sin fantasía. La fantasía quiere decir imaginación, arte, porque es necesario, dice, soñar el sueño de Dios. Ciertamente en el arte de la fantasía se sueña con cosas hermosas. Por ejemplo, nosotros estamos soñando Sofía Latinoamericana. Es un buen sueño. Tenemos que soñarlo juntos, dejando que este sueño tome la forma que Dios le quiere dar. Entonces, atravesamos esta puerta. Tú me dices sí, sí, dicen todos. Tú me dices sí, sí, dicen todos. Ustedes dicen no. No, no, todos dicen sí. ¿Hay alguno que no la quiere atravesar? Puede ser, y somos libres de no atravesar esta puerta, pero me parece que todos queremos atravesar esta puerta juntos. Es una gracia. Nosotros queremos, entonces pongamos de lado todo, todo, nuestra riqueza, nuestros deseos, para tener aquello que Dios manifestará con la contribución de todos. Les cuento una experiencia a propósito de este tema del paraíso del 49. Ustedes saben que la escuela VA ha estudiado el paraíso del 49. En este grupo de trabajo que Kiara formó, al inicio estábamos 5 o 6. Estaba el obispo alemán Klaus Hemmerle, que era filósofo, teólogo, una gratísima persona, un genio del pensamiento, diría. Estaba Pepucho, que también él es un genio, uno de los primeros focolarinos, y me acuerdo que habíamos comenzado a trabajar sobre esto desde hacía algunos meses. Por lo tanto, habíamos hecho el pacto, como nosotros. Pero siempre hay que ir más allá, más a fondo. Hay que ir siempre más profundo. Recuerdo que un día habíamos hablado, ahora no recuerdo los detalles, pero el hecho es que estaba Monseñor Hemmerle, que era alemán, por lo tanto formado a partir de la gran filosofía alemana, con toda su belleza. Estaba Pepucho, que era siciliano y que representaba toda la filosofía griega. Y eran dos mundos, porque no hay un pensamiento europeo, hay 50 o 60 pensamientos. Después estaba yo, un poco más joven, del norte de Italia y por lo tanto a medio camino entre Sicilia y Alemania. Me recuerdo que en un dado momento Kiara dijo que sintió que cada uno quería vivir ese pacto para hacer surgir esa cultura nueva. Sin embargo, cada uno estaba un poco apegado a su experiencia, a su memoria. Entonces, con su carisma femenino, mariano, los hombres no somos capaces de esto. Ella preguntó, Monseñor Hemmerle, ¿usted qué estudió? ¿Dónde estudió? Y él, todo contento, empezó a contar toda su historia. Estudié esto y esto, con este y con este. Después preguntó a Pepucho, tú eres más griego, más clásico, ¿qué estudiaste? Y también él, todo contento, empezó a explicar todo. Después me dijo a mí, Piero, tú eres de Turín, estás a medio camino, ¿qué estudiaste? Después de escucharnos, dijo, vean, ustedes tienen que transformar su pensamiento, su memoria, en un don para el otro. No deben ser una mochila que llevan en la espalda, que les hace caminar con más dificultad, porque llevan ese peso, sino que tienen que ser un don para el otro.
porque sólo así emergerá la riqueza que está dentro de la cultura alemana, greca. ¿Comprenden esto?, preguntó. ¿Les parece esto? Entonces hicimos otro pacto. Y habíamos hecho el pacto a la entrada, o creíamos que lo habíamos hecho, pero cada uno había entrado dentro del pacto con su mochila a la espalda. Cada uno iba con un bulto pesado. Entonces hicimos un nuevo pacto en el pacto. Es un pacto cultural, es decir, no basta con decir espiritualmente soy libre de todo, quiero ver a todos como hermanos, sino que también tengo que ofrecer a Jesús mi cultura, mi riqueza, mi memoria, mi ciencia, mi disciplina, para que sea un don para todos. Después de ese momento firmamos este nuevo pacto. Ahora bien, pienso que sería bueno que también nosotros lo firmemos porque se necesita gente así, que entienda, que esté dispuesta a hacer de toda su riqueza un don para los demás. Después de hacer este pacto, nos sentíamos más ligeros, había una nueva fraternidad entre nosotros. Estábamos transformados, convertidos en hermanos. El uno no era más que la belleza del otro. Pepucho no podía hablar como el filósofo alemán, y el filósofo alemán no hablaba como el filósofo siciliano, pero cada uno expresaba la misma realidad de amor, pero con palabras distintas que iban bien para una cultura o para la otra cultura. Esto quiere decir atravesar la puerta del pacto a nivel cultural. Así nace la nueva cultura. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchas culturas y estando aquí las hacemos presentes. Es necesario que cada uno haga de su cultura un don para los demás, pero se logra en la medida que es capaz de ver la belleza de la otra cultura. Por ejemplo, aquí hay alguien de Colombia, es distinto de quien proviene de México y de Argentina, de Brasil, todavía más porque ahí se habla otro idioma. La cultura de Brasil tiene que estar enamorada de la cultura mexicana y la cultura mexicana de la de Colombia y la de Colombia de la de Argentina. Se trata de una pericóresis de la cultura, como dice Mario Sebok, la palabra mágica de la cultura de Sofía. Pero después no debemos limitarnos a la realidad de América Latina, debemos expandir la mirada y pasar de la unidad entre dos, como decía Kiara, al que todos sean uno. Porque la cultura de Japón sin la cultura mexicana no es suficientemente japonesa. Donald Trump, todavía no ha entendido este principio hermenéutico. Lo conocen, ¿no? Y, bueno, es el vecino de casa. Yo de hecho quiero invitarlo a Sofía para ver si pasa el examen. Parece que aún no comprende esta dinámica. Entrar en esta lógica quiere decir entrar en esta dinámica histórica. Entonces, dicho esto, ¿qué más les puedo decir? ¿Están de acuerdo en hacer este pacto en el pacto? ¿Lo queremos escribir? Entonces, miren, este pacto es muy importante para la creación de Sofía en América Latina. Aquí estamos representantes de muchos países de Latinoamérica. Yo ahora me siento latinoamericano e incluso Paul O'Hara se siente más latinoamericano que ciudadano de Trump. ¿Digo bien, Paul? Bien, entonces lo hacemos. Tomamos papel y lo escribimos. Bien, ¿qué es el paraíso del 49? Es que Kiara con Foco y con estos de la escuela va, Klaus Hemmerle, Pepucho, atravesaron esta puerta y entraron en una visión de la realidad de la cultura iluminada por los ojos de Dios, iluminada por los ojos del amor.
y en el fondo todo el paraíso del 49, que es un relato de casi un año de experiencias que se hicieron, donde relata cómo han ido entendiendo lentamente esta visión de la vida de la cultura que Dios le ha donado. ¿Por qué se requiere tanto tiempo? Parece contradicción, porque para Dios no se necesita mucho, dice Juan de la Cruz, que Dios dona siempre todo lo que tiene de una vez. En efecto, cuando recibimos la Eucaristía, no recibimos un pie o una mano de Jesús, recibimos todo Jesús, pero nosotros lo acogemos, tomamos conciencia poco a poco, lentamente. Y por lo tanto hay un relato de un año en donde Chiara, en la unidad con Foco y con las primeras focolarinas y focolarinos, entendió todo esto. En el fondo, Chiara entendió y contó lentamente lo que Jesús le había hecho en unidad con Foco. Y después, con el primer grupo que estaba con ellos, ¿entienden lo que quiere decir? La había hecho uno, cuerpo de Cristo, iglesia, que quiere decir ser uno, cuerpo de Cristo. Esto es ser iglesia. No me refiero a la iglesia institucional, sino a la iglesia Jesús, como dice el Vaticano II. Él se ha hecho uno con cada hombre, como lo dice la Gaudium et Spes. Por lo tanto, toda la humanidad es cuerpo de Cristo. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, pero lo olvidamos fácilmente. Por lo tanto, cualquier persona que encontramos de cualquier credo, de cualquier país, es presencia de Cristo. Dios le presenta esta realidad a Chiara lentamente, y cómo lo hace, lo veremos esta tarde. Entonces, ahora tomamos esta hoja y hacemos este pacto. ¿Están de acuerdo? Verdaderamente con todo el corazón. Es un momento solemne, sencillo. Pacto escrito en el Seminario de Profesores por Sofía Latinoamericana. Hoy, 24 de junio del 2017, fiesta de Juan Bautista, nosotros, provenientes de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, hacemos el pacto de unidad en Jesús Eucaristía, donando las tradiciones, los deseos, los sufrimientos, esperanzas y temores de nuestros pueblos, para que Jesús viva en medio nuestro, haciendo la unidad en la armonía de nuestra diversidad, un arco iris de luz para toda la humanidad. Confiamos este pacto a la Morenita, Madre de la Unidad, y lo hacemos con Chiara y con todos aquellos que hacen este pacto de unidad.